Bueno, después del ejercicio interesante, vamos a continuar con este, ¿sí? A ver, nuevamente, constante, constante, pero esto es variable, así que directamente nos vamos con coeficientes variables. Y eh, tampoco parece que es de Gauss-Euler, porque a ver, si multiplicamos a todo por x al cuadrado, a ver, miren, puede parecerlo, pero a ver, lo haremos, ¿sí? Multiplicamos a todo por x al cuadrado. X al cuadrado y2' más 2 por x y prima más x cuadrado por y igual a la 4x por x al cubo. A ver, miren, x a la 2 y a la 2. Ah, x a la 1 y a la 1. Súper, pero aquí tiene que salirnos un x a la 0. No olvidemos eso, ¿sí? Y nos ha salido un x al cuadrado. Es decir, que si yo aplico Gauss-Euler, voy a generar otra ecuación diferencial con coeficientes constantes. Es decir, mi cambio no va a servir para nada. Así que no vamos por Gauss-Euler. Sí, parecía en un principio, pero nos hemos fijado que este término es el que nos ha arruinado. Ok, ¿qué hacemos? Coeficientes variables y a la vez es no homogéneo. Listo. ¿Qué podemos hacer? El cambio de variable independiente se los dejo a ustedes que le hagan la prueba, ¿sí? A ver, nosotros vamos por el tercer método que les decía. A ver, ¿cuál era ese método? Vamos a escribir una ecuación diferencial cualquiera. P de x, y', q de x por y igual a r de x. Hay otra solución de esta ecuación que no, o bueno, vamos a suponer que nuestra ecuación es de la forma u por b, un producto de dos funciones. ¿Qué hacemos nosotros? Derivamos u'b más b'u y derivamos una vez más. U dos veces prima b más b dos veces prima u más dos veces u prima b prima. Eso se me genera así, haciendo por productos todos. Reemplazamos. U2b más bu más 2u prima b prima más p de x que multiplica a u prima b más b prima u más q de x que va a estar multiplicada por y, que es u por b, y esto es igual a r de x. Listo, ¿qué es lo siguiente? Nosotros ahora vamos a factorizar b2', que es el único término, así que vamos a poner b2' por u. Más, lo siguiente que vamos a factorizar va a ser b'. A ver, tenemos aquí un b', aquí tenemos otro, y eso nomás. Así que esto va a ser 2 veces u' más u por p, todo esto multiplicado por b'. Seguimos con u, es decir, con la b normal. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Ya, va a ser u2' más p de x por u' más q de x por u, y todo esto multiplica b, y esto es igual a r de x. Ya. Ahora, de aquí se van a generar dos casos, chicos. El primero, le pondré caso 1, que esto sea igual a 0. El segundo, que esto de aquí sea igual a 0. Este es mi caso 2. A ver, vámonos primero con el caso 2, ¿sí? El caso 2 es lo mismo que decir que si mi y es u por b, u es una solución homogénea. Una solución de la ecuación diferencial homogénea. Eso es u. ¿Y qué es lo que va a suceder en este caso 2? Si u es solución homogénea, si nos damos cuenta, u2' más p de x por u más q de x por u, ¿qué es? Es la misma ecuación diferencial, pero en otra variable. Así que si u es solución homogénea, eso se me va a anular y me va a quedar b dos veces por u más 2u' más u por p de x por b' igual a r de x. Vamos a hacer ahora un cambio de variable. Y vamos a decir que b' sea igual a m y que b2' sea igual a m'. Una reducción de orden. Esto va a ser entonces m' más. El 2 lo estoy la u lo estoy mandando a dividir. Más p de x, todo esto dividido entre u.
Todo esto por m y esto es igual a r de x sobre u. Supuestamente u ya lo conocemos y es una solución homogénea. Esto de aquí, ¿qué es? Una ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar de esta ecuación diferencial? M. Y si tenemos m, integrando, vamos a hallar cuánto es b, porque no se olviden de este cambio. Listo, entonces si ya tenemos b y si ya teníamos u, ya podemos conocer la solución, si es u por b. ¿Ok? Primer caso, que u sea solución homogénea, esto se hace 0. Vámonos con el segundo caso, perdón, con el primer caso. Y es que no conocemos ni u ni b. ¿Ok? No conocemos nada. No sabemos, como en este caso, no sabemos qué hacer con este ejercicio. No conocemos nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, como no sabemos qué hacer, nos vamos a apoyar y vamos a decir que esto de aquí es igual a 0. Entonces, 2u' más u por p de x va a ser igual a 0. De aquí, u' sobre u va a ser igual a menos p de x medios. Y entonces u va a ser exponencial a la menos p de x medios. Diferencial de x, ¿sí? Integrando directamente. Neperiano, e. Ok, de aquí vamos a obtener un valor de u. ¿Sí? Porque este p de x es de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ese valor de u lo vamos a reemplazar aquí. Y ahora puede pasar muchas cosas, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Que toda esa expresión sea constante. Es decir, voy a escribir la misma ecuación de otra forma. b2' más. A ver, si hemos hecho que sea 0, esto ya no vale la pena escribirlo. Va a ser u' más u' p de x más q de x por u. Todo esto va a estar dividido entre u sobre b igual. He dividido esta ecuación entre u por si acaso, ¿sí? R de x sobre u. ¿Qué es lo que vamos a querer nosotros? Si ya conocemos u mediante esta expresión, vamos a reemplazar. Y vamos a querer que todo esto sea una constante k. ¿Y nuestra ecuación diferencial en qué se va a convertir? Más k por b igual a r de x sobre u, que ya conocemos. Es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, iguales no homogéneo. Pero si es que coeficientes constantes, fácilmente vamos a poder resolverlo. Y al final de aquí vamos a hallar un b, que como vemos va a tener un b homogéneo y un b particular. Finalmente, nuestra solución va a ser u, que conocemos mediante esta fórmula, por el b homogéneo más el b particular, y esto de aquí ya es mi solución. Se dan algunos casos donde esto se vuelve una constante. En algunos casos no se vuelve constante y hay que probar otro método, ¿ok? Esos son los dos casos de este método, que es el método de u por b. No sé si tiene un nombre, sinceramente. Pero esto de aquí es muy importante. Listo. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Vamos a volver a escribir la ecuación diferencial, ¿sí? y2' más 2 sobre xy' más y igual a e a la 4x por x. No sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Y va a ser igual a u por b. Y' va a ser igual a u' por b más b' por u. Y la doble derivada va a ser u dos veces por b más b dos veces por u más dos veces u' b'. Reemplazamos todo. u2' por b más b2' por u más dos veces u' b' más 2 sobre x por y'. u' por b más b' por u más y, que es u por b igual a e a la 4x por x. Como habíamos dicho, factorizamos. Entonces va a ser b2' por u más, para b', que se me genera 2 veces su prima más 2 sobre x por u. Y finalmente factorizamos todo lo que va a ser b y va a ser u2'
más 2 sobre x u' más u. Y esto va a ser e a la 4x por x. Listo, siempre vamos a llegar aquí. Ahora, como no conocemos u, nosotros vamos a decir que esto de aquí sea 0, el caso 1, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué se me genera? 2u' es igual a menos 2 sobre x por u. De aquí los dos se me van a ir. U' sobre u es igual a menos 1 sobre x. Y aquí generamos que el neperiano de u va a ser igual al menos el neperiano de x. Aplicando el antilogaritmo, 1 sale 1 sobre x. ¿Ok? Lo he hecho un poco rápido porque son ecuaciones diferenciales de variable separable. Listo. Mi u me ha salido 1 sobre x. Probaré aquí. Le pondré aquí un puntito. Y va a ser u2' más 2 sobre x u' más u, ¿a qué va a ser igual? A ver, u' va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Y u2' va a ser igual a 2 sobre x al cubo. Reemplazando 2 sobre x al cubo menos 2 sobre x al cubo más u, que va a ser 1 sobre x. De aquí, como podemos ver, este se me va con este. Entonces vamos a reemplazar todo. A ver, aquí me dice b2' por u. U había visto que es 1 sobre x. 1 sobre x multiplicado por b2'. Todo esto es hecho 0, no lo copio. B multiplicado por lo que me ha salido de aquí. Más b multiplicado por qué. Por esto me ha salido simplemente 1 sobre x. Y esto va a ser igual a qué. Al que no le he tocado. E a la 4x por x. Listo. Si a esta mi ecuación yo le multiplico por x, ¿qué voy a obtener? b2' más b igual a e a la 4x por x al cuadrado. La gran ventaja de esto, ¿cuál es? Que es de coeficientes constantes, iguales no homogéneo. Pero miren, ya este coeficiente es constantes. Listo, entonces mi función b va a ser igual a la suma de una homogénea y una particular. A ver, la homogénea, rapidito, si es coeficientes constantes va a ser r al cuadrado más 1 igual a 0. Y entonces la b homogénea va a ser c1 cos de x más c2 sen de x. ¿Cómo resolvemos la particular? Vamos a optar al operador anulador, ¿sí? Porque esa función tiene. E a la 4x por x al cuadrado. ¿Cuál es su operador anulador? Recordando, primero exponencial. De la exponencial va a ser d menos 4. De x al cubo es d al cubo, así que esto lo eleva al cubo. Listo, entonces escribimos d cuadrado más 1, todo aplicado a la variable e. Esto es igual a e a la 4x por x al cuadrado. Listo. A esta expresión yo le multiplico el operador anulador. D menos 4 al cubo. Lo que se me va a generar d al cuadrado más 1. D menos 4 al cubo por b igual a 0. Entonces hallamos la b total, que va a ser c1 sen de x más c2 cos de x más estos señores de aquí. Es 4 repetido 3 veces, así que va a ser constante 3 e a la 4x más constante 4 x por e a la 4x más constante 5 x al cuadrado e a la 4x. Listo, como podemos ver, esto de aquí son mi solución homogénea, entonces todos estos van a ser mi solución particular. Sí, estoy haciendo un poco rápido porque es el método del operador anulador. Ponemos otras constantes, e a la 4 por x más b por x a la 4x más c por x al cuadrado e a la 4x. Listo, eso es lo que hay que integrar. Entonces necesitamos la ecuación diferencial, ¿dónde está? Esta es. Necesitamos hasta la segunda derivada. Derivaremos la primera derivada, que va a ser igual 4 veces e. Lo haremos de una mejor forma, ¿sí? Lo vamos a derivar más facilito. La solución particular va a ser e a la 4x más a, b por x más c, x al cuadrado. Esto es más facilito de derivar.
Y a particular prima. E a la 4x va a ser 4a más 4bx más 4cx al cuadrado. Más la derivada de lo de dentro. B más 2c por x, a lo que yo estoy viendo. Primera derivada. Vamos con la segunda derivada. E a la 4 por x. Listo, entonces va a ser 16a más 16b por x más 16c por x al cuadrado más 4b más 8c por x. La derivada de lo que está dentro, más 4b más 8c por x más 2c. Ok, la segunda derivada lo vamos a ordenar un poco más. E a la 4x. A ver, x al cuadrado solo tenemos uno. 16cx al cuadrado. Para x tenemos aquí uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Va a ser 16b más 16c todo multiplicado por x. ¿Ya? Y los términos constantes. 16a, 4b, 2c y 4b. ¿Ya? Entonces los términos constantes van a ser 16a. 4b más 4b va a ser más 8 más 8b más 8b más 12. Listo. Esto es mi segunda derivada. Reemplazamos entonces. Reemplazando. A ver, ¿cómo era? Era y al cuadrado más y. Le he puesto y. Todo es b. Ya no estamos hablando de y. Todo estamos hablando de lo que es la solución particular. Listo. Entonces, copiamos. Y a la 4x, 16cx al cuadrado, más 16b más 16c todo por x, más 16a más 8b más 2c. Listo, eso es la doble derivada, más la derivada, que es esta de aquí. Facilito, a más b por x más cx al cuadrado. Esto que sea corchetes. Y todo esto tiene que ser igual a e a la 4x por x al cuadrado. De aquí saco todas mis ecuaciones. Porque primero, como es x al cuadrado, significa que este 16c más este c, 16c más c, tiene que ser igual a 1. De aquí obtenemos que c vale 1 sobre 17. Tenemos que hallar cuánto vale a y cuánto vale b. A ver. Esto más esto tiene que ser igual a 0. 16b más 16c más b tiene que ser igual a 0, porque no hay nada con e a la 4x por x. ¿Ok? A ver, de aquí 17b más 16c es igual a 0. Entonces b va a ser igual a menos 16 sobre 17 sobre c. Entonces esto es menos 16 por 17 elevado al cuadrado. Y vamos con a. ¿Cómo hallamos a? Todo esto más esto también tiene que ser igual a 0. Vamos con la tercera ecuación entonces. 17a más 8b más 2c tiene que ser igual a 0. b es igual a esto. Esta es mi conclusión. Ya, entonces a va a ser igual a 1 sobre 17 menos 12 menos 8b. A va a ser igual 1 sobre 17. Esto va a ser menos 2 sobre 17 menos 8 por, esto va a ser más 8, 16, 17 al cuadrado. Ya, haremos nomás mínimo común. 8 por 16 va a ser 80, 48, 128, menos 17 por 2 va a ser 34. Por 17 por 17, listo.
De aquí obtenemos que va a ser 128, 134 es 6, entonces va a ser 94 dividido entre 17 elevado al cubo. Y esto es mi valor de A. No es 94, o sí, a ver, 128. Listo. Entonces puedo escribir lo que es mi solución particular, que era igual a E a la 4x. ¿Dónde está la forma? Aquí está. A, que no sería solo Y, sería una B particular. A, 94 sobre 17 al cubo, más B por X. Esto es menos 17, no, perdón. Menos 16 sobre 17 al cuadrado por X, más C, 1 sobre 17 al cuadrado. Y aquí está mi B particular. Entonces mi B total va a ser la suma del homogéneo más el particular. El homogéneo C1 cos de X más C2 sen de X. El particular E a la 4x, 94 sobre 17 al cubo, menos 16, 17 al cuadrado X, más 1 sobre 17 al cuadrado. Listo, entonces finalmente, mi solución era U por B. En este caso, mi función B tiene un homogéneo y un particular. Así que yo le reemplazaré. No olvidemos que U era igual a 1 sobre X. Así que directamente lo voy a multiplicar, ¿sí? Entonces va a ser C1 coseno de X sobre X más C2 seno de X sobre X más la solución particular dividido entre X. E a la 4X. 94 sobre 17 al cubo por X. Menos 16 sobre 17 al cuadrado. Menos X sobre 17. Y al fin, esto de aquí ya es mi solución particular. Perdón, mi solución general en función de Y. Esto es mi Y1 y esto es mi Y2. ¿Qué significa esto? Que si yo hubiera querido tantear en esta ecuación, donde está en la principal, hemos avanzado mucho. Listo. Si hubiera querido tantear, es decir, hallar un Y que derivado y dos veces todo esto que me dé 0, hubiera tenido que probar, hubiera tenido que tantear, así por arte de magia, el coseno de X sobre X. Con la teorema de Abel hubiera hallado mi Y2 y ya con variación de parámetros hubiera hallado esto de aquí. Es mi solución particular. Ya depende de uno qué método quiero usar. Este método era U por B. Les he dado los dos casos que funcionan. Como han visto en este caso era muy interesante. No teníamos U, lo hemos hallado. Y si tenemos U es mucho más fácil. Porque se nos vuelve una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Bueno, esto sería todo para coeficientes variables. ¿Sí? Les he dado las pautas para los ejercicios. Espero puedan arreglar, puedan resolver toditos de la práctica. Y bueno, cualquier duda voy a estar atentos. Nuestro siguiente capítulo y con lo que vamos a empezar en la clase de consultas, ¿sí? Si tienen preguntas de estos ejercicios, pregunten. Y con lo que vamos a empezar un poco es transformada de Laplace. Estamos un poco atrasados con eso, ¿sí? Nuestro siguiente capítulo, transformada de Laplace. Y de ahí ya es pura fracciones parciales. Esto ya estamos en la mitad. Lo bueno de Laplace es que pocas veces hay integrales y derivadas, ¿sí? Mayormente es al procesos algebraicos. Pero ya estaremos hablando de todo eso. Este era el método. Con esto terminamos coeficientes variables y en sí todo lo que es ecuaciones diferenciales por métodos, digamos así. Porque con transformada de Laplace todo es algebraico. Como han visto aquí hay integrales y todo eso. Listo. Entonces cualquier duda me consultan. Y bueno, voy a subir todos estos videos y nos vemos entonces en la clase de consulta si tienen alguna, ¿sí? Entonces, hasta el día viernes.